Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario, en el cual vamos a encontrar en la palabra de Pablo a los Gálatas una invitación a saber acoger la única buena noticia que nos ha venido a traer Cristo, liberándonos del yugo de nuestro pecado y de nuestro pasado, para entrar a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Hermanos, me sorprende que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por amor a Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os turban para volver del revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que os he anunciado, sea maldito. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Si siguiera agradando a los hombres, no sería servidor de Cristo. Os notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Salmo 110. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre, jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Hay una expresión que podría resumir todo el mensaje de la palabra de Dios de este día. Nosotros no vivimos y expresamos una religión del libro, sino de una persona, y esta es Jesucristo, el Dios encarnado, la palabra definitiva y última que Dios ha pronunciado en la plenitud de los tiempos, el Evangelio de salvación, el Emmanuel, el Dios que acontece como un presente eterno de vida, de salvación
y de luz para todo aquel que lo acoge en el corazón y se deja salvar por él. Distinto a los musulmanes o a otras religiones que siguen un libro e inspiran su vida en ese libro, nosotros seguimos y nos dejamos guiar por la palabra de vida y salvación que ha compartido en todo, menos en el pecado, la condición humana, con todas sus fragilidades y miserias, incluso la muerte y muerte de cruz. Y esa palabra que ha quedado consignada en el Evangelio, que significa buena noticia, es decir, el hoy de Dios para la instauración de su reino de gracia y de vida nueva en el Espíritu Santo. Pablo en esta lectura a los Gálatas, que leeremos hasta el miércoles de la semana 28, reivindica la autenticidad de su apostolado y predicación, que le ha venido no de hombres, sino del mismo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado y está presente en medio de la comunidad, que ha transformado la historia con una nueva propuesta alternativa de una creación nueva y de un hombre nuevo. Ante la intromisión de algunos predicadores que quieren anunciar como otro evangelio entre comillas, es decir, mantener al pueblo como en la esperanza de un pasado infecundo y de una ley que más que vida ha traído muerte y más que libertad ha traído esclavitud, porque se ha quedado en la rigidez de la piedra y de mandamientos, faltándole la gracia del amor, la misericordia y la justificación por el perdón de los pecados y la salvación obtenida por la cruz. Pablo quiere afrontar aquí el argumento de la salvación obtenida mediante la fe en Cristo y no mediante la ley, mandamientos, como querían estos otros predicadores, creando división y confusión en la comunidad, predicando la necesidad de la circuncisión y las prácticas mosaicas, es decir, quedarse en el pasado de solo prácticas y de una religión de méritos, ofrendas y sacrificios, y no en la religión del amor gratuito e incondicional de Dios por todos sus hijos, como precisamente lo muestra Jesús en el Evangelio de hoy. Como vemos, es una realidad que todavía es vigente hoy en medio de la comunidad cristiana, donde aparecen tantos salvadores y mediadores, tantas propuestas y supuestos, entre comillas, evangelios que quieren a toda costa velar la alegría que ha venido a traer Cristo, liberándonos del yugo de la ley, del cumplimiento, cumplo y miento, para hacer vivir en la libertad de los hijos de Dios, que han sido salvados por pura gracia, por amor, por misericordia, por un acto de la pura libertad de Dios, y no por los méritos que nunca alcanzaremos a tener, ni siquiera llevando una vida de rectitud y de obediencia, porque nos acompañará siempre la ley de nuestra humanidad y de nuestras debilidades. Por eso el apóstol quiere insistir de mantenernos fieles solo al evangelio que ha predicado Cristo y que sigue anunciando a través de aquellos que han recibido, como Pablo, una revelación y una vocación del mismo Cristo para mantener vivo ese evangelio, esa buena nueva de la gratuidad de Dios y de la libertad que hace al hombre plenamente feliz y auténticamente espiritual y religioso. Todavía vemos hoy en el seno de la comunidad tantos hermanos que quieren vivir en la nostalgia y en la tristeza de una religión vacía y triste que los hace esclavos de sus propios pecados, de los cuales hemos sido ya justificados por el amor de quien se hizo uno de nosotros y cargó sobre sus espaldas todas nuestras dolencias y enfermedades. Obviamente esto no justifica que sigamos en una vida de pecado y miseria, de desobediencia y prepotencia, pero sí nos da la libertad de buscar la felicidad sintiéndonos amados, redimidos y perdonados por la gracia que nos da el Espíritu de Dios. No hay que acoger entonces otras propuestas con apariencia de verdad, de libertad y de fidelidad a Dios. El Evangelio es entonces la llamada que Dios nos hace a la salvación a través de la persona de Cristo, viviente en medio de nosotros. Hoy aparecen tantas supuestas revelaciones privadas
de hombres y mujeres que supuestamente han tenido experiencias místicas y del más allá, que todavía anuncian castigo, infierno y condenación, y pareciera que tuviese más fuerza ese lenguaje que la misma palabra de Cristo, de cuyos labios jamás se escuchó una palabra de condenación, de castigo y de penas del infierno. Ni siquiera en el Evangelio de hoy Jesús reprocha o maldice el comportamiento de indiferencia y desatención del sacerdote y del levita, que actúan egoístamente solo por el hecho de no contaminarse con un pecador caído en la desgracia. Al contrario, invita a su interlocutor y a nosotros hoy a no quedarnos en la ley muerta del cumplimiento de mandamientos y celebraciones, sino de vivir el evangelio del amor, la misericordia, la fraternidad, la acogida, el respeto por quien es y piensa diferente a mí, del verdadero prójimo que somos todos los hijos de Dios, para quienes hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. La invitación de Jesús es a hacer lo mismo que hizo el samaritano en quien está representado Él, sin recriminar ni maldecir a quien no se atreve a ver el amor que supera toda frontera, que acoge a todos y perdona sin dejar la herida del odio, el rencor o la venganza. No nos dejemos pues engañar por quienes quieren mostrarnos una verdad que no viene del Evangelio de Cristo, del único de quien viene la salvación. No hay necesidad de ir tras otras noticias de desgracias y castigo, cuando la única noticia buena que salva es el Señor. Pablo hoy lo quiere reiterar, no porque desee maldecir o desear el mal a quien siga otro anuncio distinto al de Cristo, sino porque quiere evitar a quien acoja otro anuncio la propia ruina, tristeza y desventura. Él se muestra como el servidor de Cristo y apóstol de la única buena noticia, que es Jesús. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude con su ejemplo e intercesión a saber abrir los oídos solo a la única palabra de vida nueva y de libertad que vino a anunciarnos su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.